Buenos días o buenas tardes, según la hora a la que vean este vídeo que se ha preparado sobre el tema 24, sistemas y equipos de las aeronaves. En las aeronaves hay numerosos sistemas y equipos a bordo y de ellos algunos tienen que funcionar de manera permanente, porque así se exige, digamos, el funcionamiento normal de la operación normal de la aeronave, como el sistema eléctrico, de combustible, hidráulico, etcétera. Y hay otros que solo funcionan ocasionalmente cuando tiene lugar algún tipo de avería o se da alguna circunstancia particular. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos dos tipos, describiendo con más detalle, lógicamente, los que son permanentes. Una gran parte de los equipos está instalado dentro del fuselaje, y eso es porque el fuselaje tiene un gran volumen que en cierta medida está disponible para que se pueda utilizar para alojar a muchos equipos, o al menos aparte de ellos. Pero es muy importante constatar que la fuente de energía para la mayoría de los sistemas de a bordo, incluyendo los eléctricos, hidráulicos y otros más, acondicionamiento de cabina, etcétera, proceden de los motores, y por eso es imprescindible asegurar que los motores funcionan correctamente. De hecho, en los aviones de transporte, los aviones que son, digamos, de un tamaño a partir de 20-30 pasajeros, se exige que el avión siga siendo seguro y pueda proseguir el vuelo, con unas ciertas limitaciones, pero pueda proseguir el vuelo, aun con un motor parado. El primer sistema que vamos a ver es el sistema eléctrico. En esta transparencia lo que se ve, bueno, ahí hay una lista de las distintas aplicaciones a bordo. Lo que se ve en el gráfico que tenemos a la derecha es cómo ha ido creciendo la potencia eléctrica que tienen los sistemas de a bordo a lo largo de los años. Desde un avión como el Boeing 737 serie 100 de hace algo más de 50 años, que tenía alrededor de 100 kilovatios para unos 120 pasajeros, hasta el 747 de la serie 400, el Jumbo, que empezó, digamos, su vida operativa en esa versión, en la versión 400, hace algo más de 30 años, con una potencia eléctrica de 550 kilovatios aproximadamente y unos 400 pasajeros a bordo, con un número que es algo del orden de 2/3 de esta cifra. El A350 tiene una potencia semejante, y el Boeing 787, de la misma empresa que este Boeing 747, que es parecido en tamaño al Airbus 350, tiene ya 750 kilovatios. Y el Airbus A380, que es el más grande de los aviones civiles, sobrepasa los 850 kilovatios. Entonces, para que se vea cómo ha ido creciendo. Del sistema eléctrico, aquí tenemos un esquema. Los generadores eléctricos, que son de corriente alterna, como ahora vamos a quitar enseguida, su energía le procede de una caja de accesorios, que es un eje mecánico que sale de la zona del compresor de los motores de reacción o de los turbohélices. Hay dos generadores con alimentación cruzada, luego hay unas unidades de control para asegurar que la energía eléctrica que se está produciendo, que es energía de corriente alterna, como pone aquí a la izquierda, los generadores producen corriente alterna a 115 voltios y 400 hercios. Comparemos esto con los 220 voltios y 50 hercios de la corriente que tenemos en nuestras casas, o en cualquier edificio, en la escuela o cualquier otro. ¿Por qué? Pues porque con estas condiciones de voltaje y frecuencia de alternancia de la corriente alterna, se consigue que los equipos, para hacer las mismas operaciones, tanto de iluminación como de potencia, etcétera, sean más ligeros. A bordo del avión también necesitamos corriente continua, porque hay una parte de los equipos que funcionan con corriente continua, y eso procede en parte de las baterías, si lo deseamos así, o la propia corriente alterna la pasamos por un rectificador y se convierte en corriente continua para ir a aquellos usos o a aquellos puntos de consumo donde se necesite. El sistema de combustible, bueno, tiene unos elementos que son, digamos, los comunes, que no vale la pena entretenerse mucho con ellos. Es más importante el tipo de combustible y dónde está alojado el combustible. Los combustibles que se utilizan son gasolinas de alto índice de octano, digamos, un índice de octano o una
capacidad da para evitar las explosiones y las detonaciones espontáneas mejores que las de las gasolinas de automóvil, lógicamente por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, las gasolinas de automóvil son de 95 o de 98 octanos, las gasolinas de aviación están ligeramente por encima de 100 octanos. En el caso de los turborreactores y los turbohélices se trabaja con un tipo de queroseno, que es un combustible parecido al gasoil, un poquito más pastoso y denso, que también se obtiene, por supuesto, de derivados del petróleo. ¿Y dónde está el combustible en los aviones? Pues prácticamente en todos ellos está en las alas. Y dentro de las alas, en lo que se denomina el cajón de torsión, que es la parte de la estructura primaria que tiene que aguantar las cargas principales a las que está sometida el ala. En la lección dedicada, en el tema dedicado a las estructuras, verán con detenimiento cuál es esta estructura primaria y cómo se limita. Aquí vemos que hay un depósito interior, en cada señal hay un depósito interior y un depósito principal en el caso de este avión. En otros aviones, en lugar de tener solo dos, tienen tres o incluso alguno más. Tenemos también un depósito cerca de la punta del ala con una cantidad muy pequeña de combustible que sirve para ventilar los depósitos y también para lanzar en vuelo el combustible si hiciera falta por alguna necesidad, por ejemplo, por hacer un aterrizaje de emergencia y aterrizar con una cantidad, digamos, muy pequeña de combustible. En algunos aviones hay un depósito en la zona central, la parte de la estructura del ala que atraviesa el fuselaje, y en otros, por ejemplo, en los Airbus de largo alcance, también se pone en el cajón de torsión del estabilizador horizontal de cola un pequeño depósito adicional que sirve tanto para llevar combustible como para mejorar el equilibrado, digamos, poner la posición del centro de gravedad del avión en el sitio apropiado. Sistema hidráulico. Los primeros aviones que se pilotaban hace más de 100 años eran aviones muy pequeños y la fuerza directa del piloto a través de un sistema de poleas, varillas, palancas, era suficiente para mandar los mandos normales, los alerones, los timones de cabeceo y dirección, etc. A medida que los aviones crecieron, pues evidentemente fue cada vez más difícil que el piloto con su sola fuerza pudiera ejercer esa capacidad de mando. Y entonces aparecieron los sistemas hidráulicos para ayudar al piloto a hacer grandes fuerzas. Bueno, actualmente los sistemas hidráulicos se utilizan para accionar las superficies de control primarias, las que he citado, que son los cambios de actitud del avión en los tres ejes, también las superficies de control secundarias, los spoilers, los dispositivos hipersustentadores de vuelta de ataque por de salida, etc. Extensión y retracción del tren de aterrizaje, frenos, dirección del tren de morro, apertura y cierre de puertas, etc. ¿En qué se basa el sistema hidráulico? Se basa en un principio físico que denominamos la prensa de Pascal. Aquí tenemos un ejemplo. En este esquema de la derecha, el piloto hace fuerza sobre un pequeño elemento y la fuerza que hace el piloto se traduce automáticamente en una presión, un aumento de presión en el líquido que hay debajo. La presión es lógicamente la fuerza dividido por la superficie que tiene este elemento sobre el que yo estoy ejerciendo o transmitiendo al líquido la fuerza del piloto. Si este pequeño elemento está comunicado a través de un conducto con otro dispositivo mayor, este dispositivo mayor tiene automáticamente la misma presión que se está produciendo por la fuerza del piloto. Pero la fuerza que es capaz de hacer este dispositivo mayor está en proporción a su tamaño. Si el área de este dispositivo es 10 veces mayor que la del dispositivo pequeño sobre el que actúa el piloto, la fuerza será 10 veces mayor. Si esta superficie es 50 o 100 veces mayor que la que corresponde al piloto, la fuerza será 50 o 100 veces mayor que la que está ejerciendo el piloto. Así, digamos, se pueden producir fuerzas enormes. En los sistemas actuales esto ya, digamos, no es muy práctico porque en cualquier caso estos elementos serían muy grandes y muy pesados y, como hemos dicho muchas veces, el peso es el enemigo principal de la aviación. Las presiones con las que trabajan los sistemas hidráulicos actuales, que ya no son la fuerza del piloto directa, sino un sistema con una bomba que se mueve a través de la caja de accesorios del motor, y esa bomba llega a producir o a suministrar un líquido hidráulico a presiones del orden de 200 veces la presión atmosférica. Son presiones enormes, de manera que con un solo centímetro cuadrado podemos hacer una fuerza de 200 kilos o 2000 newtons aproximadamente.
Así que con un pequeño cilindro, no muy grande, podemos hacer fuerzas de varias toneladas, que eso es lo que se necesita para mover a grandes superficies de los grandes aviones. ¿Cómo es hoy día los sistemas? Bueno, en las avionetas y en los aviones muy pequeños, pues la fuerza del piloto sigue siendo a través de un sistema de cables, varillas y poleas de acción mecánica directa, por ejemplo, en este caso puede ser sobre alerones o un timón de cabecera. ¿Qué hace el piloto en un avión grande? Lo que hace el piloto ahora realmente es mover una corredera dentro de una válvula direccional para enviar el líquido a presión a una parte o a otra. Por ejemplo, en este caso, el líquido a presión es el de color verde y está empujando el émbolo hacia la derecha. Al empujar el émbolo hacia la derecha, esta superficie de control se irá hacia arriba y eso es lo que hace el piloto. Hay, digamos, distintos tipos. Este es el de sensación artificial, de manera que al piloto se le opone un muelle o algún dispositivo mecánico para que no fuerza. Hoy día ya no se hace así tampoco. Hay otros dispositivos con servomecanismos, etcétera. Pero lo que ha ocurrido con el paso del tiempo es que los sistemas hidráulicos han sido sustituidos por el fly-by-wire. ¿Qué es el fly-by-wire? Que el piloto ya no manda ninguna señal mecánica a los mandos, a las superficies que se tienen que mover, sino que lo que manda es una señal eléctrica. Así que el piloto, cuando actúa, su actuación a través de un sensor le llega una orden, una señal al ordenador de a bordo y el ordenador de a bordo dice, el piloto lo que quiere hacer es tal cosa. Y entonces manda una señal también eléctrica hasta un elemento que es el que va a actuar sobre el dispositivo. Este elemento puede ser eléctrico, puede ser también hidráulico, digamos, un dispositivo electrohidráulico que solo actúa ahí localmente. No tengo que llevar una tubería larga con líquido a presión a gran distancia por una tubería que, como el líquido está a una presión enorme, la tubería tiene que ser muy pesada porque tiene que ser de un grosor enorme. Así que aquí lo que se mueve a lo largo del avión es solamente cables y electricidad. Esto es mucho más ligero, es mucho más rápido, así que se está imponiendo poco a poco. El último sistema que vamos a ver de estos sistemas importantes es el sistema de acondicionamiento de cabina. A bordo queremos tener una presión y temperatura parecidas a las de nuestros hogares. Bueno, la temperatura es ligeramente superior a 20 grados, de 20 a 23 grados, y la presión, pues, no la tenemos la correspondiente a nivel del mar o a altitudes bajas, como en Madrid, por ejemplo, que son 600 metros sobre el nivel del mar, porque eso necesitaría un refuerzo estructural, sobre todo de las paredes del fuselaje, muy importante. Entonces, se prefiere tener una presión interna del orden de la que hay en un puerto de montaña. Entre 5.000 y 8.000 pies, para hacernos idea, el puerto de Navacerrada, que está aquí cerca de Madrid, al lado de unas estaciones de esquí donde alguno de ustedes esquiará o puede esquiar, tiene 6.000 pies, unos 1.800 metros sobre el nivel del mar. Y en esas condiciones, pues, digamos, se respira sin ningún problema. ¿Cómo se hace el acondicionamiento de cabina? Bueno, de los motores, que como les he dicho es la fuente de energía para todo, en la zona del compresor, más o menos en la zona de media presión, se sangra una pequeña cantidad de aire. Ese aire que se sangra tiene la presión aproximadamente la adecuada, pero la temperatura muy alta. Así que lo primero que tenemos que hacer antes de meterlo dentro de la cabina es pasarlo por unos intercambiadores de calor que están en la parte de abajo del fuselaje. El intercambiador de calor es básicamente una tubería que está haciendo muchas heces. Por dentro va el aire caliente que acabamos de sangrar del compresor y por fuera está pasando aire frío del exterior, que como está muy frío, pues refrigera hasta lo que queramos. Una vez que ya la presión y la temperatura son las apropiadas, lo repartimos, digamos, se reparte, se mezcla con el aire que está dentro de la cabina y eso es lo que estamos respirando. El aire de la cabina después pasa a las bodegas y de las bodegas sale al exterior, de manera que la misma cantidad de aire que estamos introduciendo dentro del sistema está saliendo de las bodegas hacia afuera. Lógicamente, porque si estuviéramos metiendo aire cada vez más, llegaría un momento que la presión aquí dentro sería altísima. Bueno, ¿cuáles son las partes que están acondicionadas en un avión? Pues donde están las personas o donde pueden ir personas o animales. Y eso incluye la cabina de pilotaje, la cabina de pasajeros, incluyendo aseos, las cocinas, los armarios, etcétera,
y las bodegas, la bodega anterior y la bodega posterior y la zona de carga a granel, porque aquí podemos llevar animales vivos, podemos llevar plantas o algún tipo de vegetal que necesite pues, un mínimo acondicionamiento en temperatura y presión, pero fuera de eso, todo el resto del avión está sin acondicionamiento, ni presión ni temperatura. Una vez que ya hemos visto estos sistemas que están siempre operativos, vamos a ver 3 sistemas que son, digamos, solo ocasionales. El primero, el de oxígeno. ¿Qué pasa si nos falla el acondicionamiento de cabina? Hay una despresurización rápida, o hay un problema en un motor, o hay cualquier un orificio en la pared, etc. Pues que van a saltar unas mascarillas. Las mascarillas permiten suministrar durante media hora o un poco menos. Eso quiere decir que antes de ese tiempo el piloto tiene que haber bajado desde su altitud de crucero hasta una altitud en la que el aire que podamos coger directamente del exterior sea respirado. Otro sistema, el sistema de protección contra el hielo, que tiene a su vez como 2 vertientes. Uno, para evitar que se forme hielo, los sistemas antihielo evitan que se forme hielo en los bordes de ataque de las alas y las superficies estabilizadoras horizontal y vertical. ¿Por qué queremos evitar eso? Porque si se forma hielo, se va a modificar la geometría del borde de ataque. Y esa modificación de la geometría conlleva disminuir la sustentación y aumentar la resistencia aerodinámica. No queremos ninguna de las dos cosas. También debemos evitar que se forme en la toma o difusor de entrada de los motores. ¿Por qué? Pues porque si crece el hielo, el área libre para que siga entrando aire disminuye y por tanto los motores no van a funcionar bien. Otro elemento que también debemos evitar que se forme hielo es el tubo pitot, porque si se forma hielo en la toma de presión nos quedamos sin medir la velocidad a la que está yendo el avión. Aparte, todos estos sistemas para evitar la formación de hielo casi siempre se hacen con calor, poner una pequeña calefacción local en esas zonas. Si en algunos aviones, sobre todo por ejemplo los turbohélice, por las altitudes a las que vuelan, etc., es más fácil que se forme hielo, pues lo que se hace es en el borde de ataque poner unas gomas elásticas que se permiten hacer vibrar o inflar y desinflar, de manera que la pequeña costra o cascarilla que se haya formado de hielo se desprende. El último sistema que tenemos es el sistema antiincendio. Lógicamente, en un avión pues es importantísimo detectar un fuego o los problemas que pueden originar un fuego, que son básicamente aumento de temperatura en algunos puntos, esencialmente los motores y la unidad auxiliar de potencia que está al final del cono de quad, en la zona no presurizada del avión, o la presencia de humo, porque ha empezado una combustión que todavía no ha dado lugar a un incendio completo, pero ya hay un síntoma de que puede haber un problema. Bueno, pues, ¿cómo vamos a extinguir esos fuegos que se pueden presentar? En las zonas no accesibles hay unos agentes extintores que están dentro de unas botellas que desde la cabina de tripulación o de pilotaje se pueden accionar de manera que se descarga y se apaga el fuego. En la cabina, las partes que son accesibles son extintores manuales como los que tenemos en las casas o los que hay en algunos vehículos, etc. Bueno, pues hasta aquí ha sido la lección. Si tienen dudas, vamos a tener unas sesiones dedicadas a tutorías para estos sistemas y estas lecciones. Pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima.